mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Cuál es la causa de la caída de los grandes imperios antiguos? ¿Cuál será el último gobierno o imperio mundial? ¿Y qué relación tendrá el pueblo de Dios con este gobierno? Bien, este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado. Y como siempre es un inmenso placer enviar un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos los amigos que siguen estas transmisiones a través de las redes sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, pastor Delgado. Un placer tenerte conmigo en este programa. También a nuestros amigos, saludos a cada uno de ustedes. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y alabamos a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de presentar a ustedes Fe y Sociedad en este día. Queremos animarles, como siempre, a que puedan compartir con otros la transmisión, el enlace, el canal. Recuerden suscribirse al canal del pastor Héctor Delgado y que puedan seguir disfrutando con nosotros de los temas que estamos tocando. Como siempre, les animamos también a que si tiene algún tema de interés, recuerden que la línea de este programa es Fe y Sociedad. Hablamos de cosas que estén enlazadas con esos dos elementos, con la fe y la sociedad. La semana pasada estuvimos tocando un tema ya bíblico, pero que se enmarca dentro de la historia. Entonces, que antes de comenzar para el segundo tema de hoy, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre bueno del cielo, te agradecemos por permitirnos estar delante de tu presencia para presentar el programa de hoy, esperando que tú nos dirijas y que bendigas nuestras mentes y que los conceptos emitidos puedan ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, como ya señalaste en la introducción del programa, en el tema anterior estuvimos tratando los grandes imperios mundiales y estuvimos destacando que el término mundial, cuando se le aplica a un imperio, no necesariamente es porque este imperio alcanza el dominio total político o militar de cada uno de los pueblos de la tierra. De hecho, para el mundo antiguo, entiéndase desde Egipto, Asiria, Babilonia y los demás, no era tan fácil alcanzar grandes extensiones de tierra por las limitaciones que habían en términos de transporte. De hecho, según se sabe, el primer intento de llegar hasta el Asia lo tuvo Alejandro Magno. Sus conquistas fueron tan rápidas que de pronto, ya que quedaba por conquistar en el antiguo mundo, quería expandirse más allá. Y se sabe que bajo la protesta, como producto del cansancio de sus militares y de sus soldados, se vio obligado a retornar y enclaustrarse en Babilonia como capital. Posteriormente allí, bajo un festín en el que se pasó de trago, según creen algunos, sufrió una muerte repentina, un hombre con apenas 33 años. Lo cierto es que la dominación mundial de estos imperios radica no en la extensión geográfica o política o militar, sino precisamente en que algunos de ellos, diferente a otros, tienen una relación estrecha con el pueblo de Dios y al mismo tiempo plantean como una ideología, una política, una forma de gobierno que pasa a representar otras en el futuro o que se encarnan posteriormente en otras y que al mismo tiempo crean como una direccionalidad en la historia, tanto religiosa como ideológica y política, que se extienden más allá de sus fronteras. Y en base a eso se habla de reinos mundiales. Pero mencionamos y señalamos que tanto Japón como China y otros imperios soviéticos que no se mencionan directamente en la profecía bíblica, por lo menos en la cadena de Daniel y Apocalipsis, como nosotros entendemos las profecías, no se mencionan directamente. Sin embargo, están allí. Y otros imperios actualmente que existen ahora, entiéndase gobiernos, potencias, naciones con influencia económica o ideológica en el mundo,
son englobadas dentro de las expresiones, los reinos de la tierra, los reyes de la tierra, todas las naciones, pueblos y lenguas. Entonces, sí están mencionados de manera indirecta, pero no de manera directa como protagonistas en el escenario. De hecho, hoy vamos a empezar a ver que eso que se entiende como un gobierno mundial no es más que la conclusión última de un movimiento que se ha estado gestando desde el surgimiento mismo de Babilonia. ¿No te escuché bien, Héctor? Que eso que se conoce como el último imperio mundial no es más que la culminación última de algo que se empezó a conformar desde el surgimiento mismo de Babilonia, o que inicia a partir de la Torre de Babel en el libro de Génesis. Eso es correcto. Ya tú has presentado, Héctor, un resumen de lo que estuvimos analizando la semana pasada. Mientras dialogábamos, nos damos cuenta que vamos a necesitar otro programa más, ya que para presentar el último gobierno que Apocalipsis propone, estamos sentando las bases para eso. Y hay algunos elementos que hoy vamos a mencionar que es necesario que lo podamos entender para poder tener un poco más claro cuando toquemos el tema de este último intento mundial para dirigir, dirigir el mundo. ¿Por qué caen los imperios? En primer lugar, ya Dios había establecido, había predicho a través del profeta que habría una sucesión de imperios. Eso es lo primero. De hecho, cuando Dios le da el sueño a Nabucodonosor, le da el sueño de una estatua con diferentes metales y le dice que cada metal de esos, de acuerdo a la interpretación que Daniel le da, correspondía a un gobierno y que al final la estatua caería una piedra que sería un gran monte y eso simboliza el reino de Dios. Sin embargo, Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel hace una estatua solamente de oro, indicando o queriendo decir, bueno, Dios dice que habrá más reinos, pero no. El reino único va a ser el de Babilonia. Ningún otro reino va a venir después de mí. Babilonia siempre va a ser quien va a tener el dominio. Sí. Sin embargo, vemos que no fue así. O sea, Dios prevaleció y el mismo Nabucodonosor, como ya decíamos la semana pasada, el mismo Nabucodonosor reconoció que Dios era el dueño y él daba el dominio a quien él quería. Y de hecho, Dauri, de todos los gobiernos antiguos, las dominaciones imperiales antiguas, Babilonia pasa a ser la más breve de todas. Correctamente. Apenas 45, 46 años de dominación. En comparación con Medo-Persa, que llegó a alcanzar un tiempo de predominio de 200 y pico de años. Sí. Roma 600 y pico. 600 y pico. Ajá. Sí. Y recuerden, estamos hablando del el imperio neobabilónico. Estamos mirando que la primera razón por la cual los imperios caen es porque Dios ha determinado que hay una asociación de imperios hasta que llegue un gobierno final, el gobierno de Dios. En segundo lugar, nos damos cuenta que es evidente que hay un desgaste. Hay un desgaste en los gobiernos que van cayendo y hay puntos débiles. Algunas de esas razones tienen que ver con el mismo orgullo de los gobernantes. Y como dice la Biblia, el que se ensalza será humillado. Por ejemplo, la última noche del gobierno de Babilonia o del imperio de Babilonia fue una noche donde hubo mucha pompa, hubo mucha bebida, mucha fiesta y hubo un desprecio abierto hacia Dios. No solamente un desprecio, hubo un desafío abierto hacia Dios. El mismo Dios que había establecido esa misma noche, el rey Belsasar, corregente, ya que su papá Nabonido era el rey, no se daba cuenta que ya los persas y los medos ya venían por allí, estaban desviando el río. Y esa noche, 12 de octubre,
esa noche los pedos persas vinieron. Algunos dicen que algunas personas dentro de Babilonia pues le abrieron el puente, o abrieron el río, abrieron la puerta, perdón. Al desviar el río pudieron entrar por el río a la ciudad de Babilonia. Y así termina el imperio de Babilonia. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en el libro de Daniel la influencia de Babilonia sigue prevaleciendo. Después vino los medo-persas. Era un reino dividido, y uno de los reyes más influyentes fue su primer rey, que fue Ciro, Darío el Meda también, y hubo una sucesión de reyes, que después, cuando viene Carlomagno, que es el rey de Grecia, pues invade allí. Y ya tú mencionaste cómo pasó con Carlomagno, cuán breve duró su vida, pero a pesar de lo breve de su vida, cuán grande fue el dominio que él llegó a tomar. Y entonces, después de esa división que hubo, duró por cierto tiempo, hasta el año 300, desde el año 331 hasta el año 100 y algo por allí, que es cuando ya está muy débil, porque se divide. Por un lado está los seleucos, los seleucidas, por otro lado está los ptolomeos. Los 4 principales generales fue Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco. Y ya cuando el Roma viene, es porque ya está dividido. Creo que uno de los Antíocos fueron de los últimos que quedaron, porque ya se dividió completamente el reino. Y entonces surge Roma para durar casi 600 años. En el año 476 después de Cristo. Entonces se va debilitando porque vienen algunas tribus bárbaras, comienzan a invadir. Hubo una división interna y también el reino se fue debilitando. Cada uno de esos imperios que viene, de alguna forma son debilitados y de alguna forma ellos caen. Pero ya estaba predicho por el mismo Dios la sucesión de cada uno de ellos. Y tal como Dios había dicho, así se iba a cumplir. Eso les demostró a cada uno de esos imperios que la última palabra él la tenía. Y que en última instancia, él es quien tiene el gobierno del... Hay factores que inciden para el levantamiento de una nación, pero también de igual manera hay factores que aparecen para la caída de los imperios. De manera que lo que afecta a algunos para su caída, cuando coinciden con lo que beneficia a otros para su ascenso, es lo que da como resultado el traspaso de una nación a otra o de una gobernación imperial a otra. Sin embargo, me gustaría señalar que en lo que respecta, por ejemplo, a la caída de Roma, Edward Gibbon, este gran historiador, dice que hay varias causas que influyeron en la caída de este imperio. Él señala y dice: tras indagar con diligencia, discierno 4 causas principales de la caída de Roma, que continuaron por un periodo de más de 1000 años. Ya eso es mucho decir. Dice: primero, los estragos del tiempo y la naturaleza. Segundo, los ataques hostiles de los bárbaros. Y él también señaló de los cristianos. Parece que vio el cristianismo como entrada al imperio como una causa también de su debilitamiento. Eso es discutible porque sabemos que la historia toma otro rumbo. En tercer lugar, él dice que el uso y el abuso de materiales. Cuarto, las riñas internas de los romanos. Y cuando uno piensa en esto, se da cuenta que son factores que han estado vigentes, presentes en la caída y descomposición de cada uno de los imperios. Y deja algo que decir también por lo que nosotros estamos mirando en la sociedad actual y en los gobiernos y en las potencias actuales. Vemos presente muchos de estos elementos. Vamos a esta breve pausa y regresamos inmediatamente para continuar con nuestro tema de hoy. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en el día de hoy el último imperio mundial. Sin embargo, estamos en nuestra primera parte, así que este programa estará siguiendo una segunda parte y quizás, muy probable, también una tercera parte. Bueno, Héctor, ya estamos en la segunda parte. Esta es la segunda parte. Sí, pero del último imperio mundial, esta es la primera parte. Okay. Anterior era los grandes imperios mundiales. Perfecto. Entonces, pero si tenemos que dejarlo en 2 partes. No. No, lo importante es que lo que tengamos al final
sea algo que la gente pueda comprender de acuerdo a la secuencia que venimos desarrollando. Correcto. En ese sentido, David, una cosa que ha resultado clara hasta ahora es que Babilonia ocupa un lugar protagónico en la historia desde su surgimiento, pero también en la narrativa bíblica. Sí. Babilonia es ese término imperio, vamos a llamarlo de esta manera, ese imperio poder o ese término nombre poder que va como creando una imagen que se va como reconfigurando a través del tiempo. Sí. Originalmente imperio antiguo, luego imperio medio, luego neoimperio. Posteriormente, ese símbolo de apostasía, símbolo de exaltación, representación del orgullo espiritual, ese espíritu de intento de predominio global, incluso de exaltación contra el Dios verdadero. Así es. Y nosotros podemos adelantar que el último imperio mundial, la última confederación mundial, según el libro de Apocalipsis, precisamente asume el título de la Gran Babilonia. Pero luego naturalmente veremos que eso está conformado por 3 entidades o poderes que menciona también el libro de Apocalipsis claramente, y luego estaremos mirando esas entidades y tratando de llegar a una conclusión respecto a eso. Así es. Para nosotros poder entender, como decíamos anteriormente, este gobierno, esta entidad Babilonia que tú mencionas, Héctor, ya en Apocalipsis, tenemos que de alguna forma ver los detalles que la Biblia proporciona respecto a la naturaleza y el comportamiento de la Babilonia, de la Neobabilonia que gobernaba Nabucodonosor. Allí nosotros, de hecho, Héctor, hasta podemos ver algunos atisbos, si pudiéramos decir, o algún preview de cómo iba a actuar la Babilonia espiritual al fin del tiempo, basado en la Babilonia histórica. Lo que vemos entonces es que Babilonia ya ahora, más que una ciudad, más que un imperio físico, va a tomar ahora un sentido espiritual y va a caracterizar ciertas actitudes, ciertas conductas del mundo que van a ser llamadas Babilonia. Esa influencia la va a tener en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas de las cosas que nos presenta la Biblia respecto a esta Babilonia. En primer lugar, en Daniel se nos presenta que cuando Dios entrega en manos de Nabucodonosor a Joaquín y a Judá, rey Joaquín y Judá, fue la primera deportación, después hubo otra, la última con Sedequías. Encontramos allí primero a los jóvenes que tienen los caracteres principales del libro o de los primeros capítulos, se les cambia el nombre, ¿ok? Y se les coloca el nombre de los dioses babilonios. Ya comenzamos a ver que en Nabucodonosor cambia los nombres que estos muchachos tenían, nombres relacionados con el dios de ellos, ahora los cambia a nombres relacionados con el dios de Babilonia. Estamos hablando de una suplantación. Perfecto. Estamos hablando de que ellos entendían, bueno, nuestro Dios, el Dios Marduk, nos ha entregado a Judá en nuestras manos, pero Dios dice que no fue Marduk, fue Dios mismo que se lo entregó. O sea, es el Dios de Daniel que le entrega a Judá, a Babilonia, no el Dios de Marduk que se los entrega. Esa es la cosmovisión. Trata de implantar, de cambiar los nombres. ¿Okay? Segundo lugar, trata de darles su dieta. Y está tomando un elemento del Génesis en el cual Dios da una dieta. Dios llama a Adán, a la humanidad, según Génesis capítulo 5. Este rey Nabucodonosor se está comportando como una entidad divina. O sea, yo les puedo cambiar su nombre y deben comer la comida que yo como, una comida que, bueno, está sacrificado a Dios también. Y vemos cómo tenemos ahí como un eco del Génesis. Sí. Dios estableciendo una dieta a sus hijos, y aquí precisamente el rey imponiendo una dieta a sus cautivos. Sí, y también ellos son llevados a la tierra de Sinar, donde en Génesis 11 aparece la Torre de Babel también. Hay varios ecos de Génesis en el libro de Daniel. Después, esos elementos. Después vamos a ver en el capítulo 3
cómo ya analizamos la semana pasada, Dios le da un sueño a Nabucodonosor con una estatua de varios metales. Él dice, no, voy a hacer una de un solo metal de oro. Y algunos historiadores hablan de que él hizo esa estatua y la mandó a adorar porque parece que se fraguaba una insurrección en algunas de las tierras donde él gobernaba, y pues él erigió esa estatua y la colocó allí para que todo el mundo la adorara. ¿Qué ibas a decir? De hecho, no que se fraguaba, que se dio. Según algunas evidencias históricas, el mismo Nabucodonosor, con arma en las manos, peleó contra el oponente interno que intentó darle, como nosotros decimos ahora, un golpe de Estado. Lo que está ocurriendo en Daniel 3 no es más que un intento de reafirmar su liderazgo, su posición, incluso de exaltar la fortaleza de sus dioses, que según él le dieron el poder y el dominio que tenía. Correcto. A pesar de la evidencia divina de que Dios es el único que tiene el control, cuando le da el sueño a Nabucodonosor y le da a Daniel el profeta para que lo interprete, porque ninguno de sus sabios pudieron hacerlo. Y aquí cabe destacar otro punto, y es la religión de Babilonia. La religión de Babilonia es una religión que tiene muchos elementos, pero uno de los elementos que se enfatiza es lo oculto, a lo que Dios justamente había prohibido a su pueblo. Sobre el ocultismo domina Babilonia, la idolatría domina Babilonia, y la religión de Babilonia es una religión que está marcada precisamente por esa religión del oculto. Y volviendo al capítulo 3, es el lugar donde la adoración falsa choca frente a frente con la adoración al Dios verdadero. Claro, ahí iba a ese punto, porque en Daniel 2 vemos que ocurre lo de los magos, y va a pasar en Daniel 4 también, pero ya en Daniel 3 es cuando se ve como ese enfrentamiento entre esas dos religiones. Una vez más, Nabucodonosor le dice a los jóvenes hebreos, los llama, ¿por qué no adoran la estatua? Ellos le dicen, bueno, ni siquiera tenemos que responder sobre esto, el Dios que servimos nos puede librar, pero si uno nos libra, como quiera no lo vamos a adorar, porque él dijo, ¿y qué Dios podrá librarlo de mi mano? O sea, es yo contra el Dios de ustedes, como si yo fuera Dios. Es el mismo espíritu del faraón en Éxodo frente a Moisés contra Dios. Y de hecho, Dauri, no es casualidad que Egipto en ese contexto, tanto como Babilonia, son las imágenes de los imperios antiguos que se reinserta en la historia de Apocalipsis. Eso es correcto. Y eso lo vamos a ver cuando toquemos ya el último tema del gobierno mundial. Allí encontramos una vez más que Nabucodonosor se opone y bueno, al final los jóvenes terminan en el horno de fuego, y una vez entrando en el horno de fuego, allí hay un cuarto que está con ellos, que después Nabucodonosor reconoce como parecido al hijo de los dioses, y se da cuenta del poder que tiene el Dios de estos muchachos. Pero ni aún así, él se da por vencido. Más adelante, él da su testimonio y expresa que él tuvo un sueño, el sueño de un árbol grande, y en ese árbol pues se le dice, o escucha una voz que dice que se corte, que se deje el tronco por 7 tiempos y que esté con las bestias del campo y todo eso. Él otra vez llama a sus magos, los cuales no le dan la respuesta, y Daniel le dice lo que simboliza el sueño. Y Daniel le llama y dice, mira, ten cuidado, arrepiéntete, redime tus pecados con justicia, porque esto te va a pasar a ti, tú eres ese árbol. Pasaron 12 meses y aún así no ocurrió nada. Por el contrario, Nabucodonosor en su palacio se levanta y dice, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder. Otra vez su orgullo. Y en ese momento se cumple la sentencia. Esa parte, Dauri, es importante. Mira, Nabucodonosor de alguna manera era incorregible. Hasta que Dios termina castigándolo y disciplinándolo. Sin embargo, de la nación como tal, en sentido general, Jeremías dice, curamos a Babilonia, quisimos sanarla, pero no fue posible. Sí. El rey Nabucodonosor termina siendo un humilde siervo de Dios, pero Babilonia como tal fue incorregible, como Nabucodonosor lo fue en su momento, y diferente a Nabucodonosor, que se dio al juicio divino, Babilonia no atemperó el juicio divino y tuvo que ser sustituida. En esa parte del capítulo 4 hay una imagen
predominante en Babilonia, que es la de la exaltación, la de la arrogancia espiritual, la de el poder que se impone, el poder que usurpa, que se resiste a conocer la superioridad divina, la grandeza del ser divino, y se impone por encima de él. Es más, que es el mismo espíritu de Isaías 14. Subiré sobre las alturas del cielo, allí a lo lado del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Nabucodonosor, más que sustituir a Dios, quería un lugar al lado de Dios dentro de su área de grandeza. Es importante, Héctor, que destaquemos esto. ¿Por qué? Porque cuando vengamos a Apocalipsis vamos a encontrar algunos elementos muy similares. Babilonia es... David, disculpa la interrupción, pero ahí esa expresión, la gran Babilonia, precisamente es la frase que utiliza Apocalipsis para categorizar a la Babilonia del tiempo del fin, la gran Babilonia. Así es. Babilonia es comparada en Isaías 14, como tú decías, al mismo Satanás, o lucero hijo de la mañana, refiriéndose al rey de Babilonia. Pero el lenguaje, ¿verdad? Sabemos que ese lucero es el latín para Lucifer, donde viene esta palabra Lucifer. Ahora bien. Pero al mismo tiempo, Dauri, eso implica que detrás del rey de Babilonia y detrás de Babilonia hay una entidad espiritual que es la que protagoniza y da origen a toda esa rebelión y a todo ese espíritu de usurpación divino que se protagoniza en Babilonia. Sí, esos elementos también se ven en Persia, en Daniel capítulo 10. Hay unas fuerzas del mal que también impiden que el plan de Dios se cumpla con los judíos. Siempre detrás de esos imperios que se oponen a Dios hay una batalla espiritual que se libra también, y que esos espíritus del maligno, el mismo Satanás, es usado. En Apocalipsis vamos a ver eso también. El punto es ese. Ahora bien, hay un elemento, Héctor, que me llama la atención, y es el mismo capítulo 3. Nabucodonosor hace ¿qué cosa? Él hace una imagen, hace una estatua. Y él proclama que todo el mundo adore esa estatua, que todo el mundo adore esa imagen, la imagen de su Dios. Y el que no lo haga, entonces, ¿qué va a hacer? Esa persona iba a ser echada en el horno de fuego. Lo que estamos mirando es que Babilonia no solamente tiene una religión que se opone a Dios, sino que quita la libertad religiosa de que aquellos que adoren otro Dios, entonces sean castigados. Y que es una religión, una forma de religión que no trabaja a través de la persuasión, como a través de la, como trabaja a través de la fuerza, sino a través de la imposición. De la imposición. Y ese concepto de una imagen en Babilonia y una pena de muerte que acompaña, más la adoración verdadera versus la adoración falsa, es la misma temática que resurge en el libro de Apocalipsis. Así es. Más adelante encontramos, decíamos ahorita que aunque Babilonia termina como nación, pero hay un concepto, el concepto de Babilonia no termina. Termina como nación imperial, pero el concepto se queda, el concepto bíblico se queda. Cuando vamos, por ejemplo, a Daniel capítulo 6, ¿qué es lo que pasa con los gobernantes que están a la par de Daniel y con los sátrapas? Bueno, ellos tratan de hacer lo mismo. Tratan de que el rey firme una ley, porque ya que no pueden tomar a Daniel violando las leyes de ellos, las leyes de Medo-Persa, ellos tratan de que el rey imponga una ley de que solamente se le pida a él por espacio de 30 días. Una vez más tú estás mirando el espíritu babilónico que está relacionado con la adoración mandatoria a través de la fuerza. Y nosotros vemos allí cómo se desenlaza. Al final, Dios libra a Daniel, como también libró a los jóvenes hebreos, y estamos mirando que ese espíritu impositivo, pero ahora con el aspecto de la religión, es algo que está describiendo a la Babilonia histórica. Así es que bajo la imagen de la Babilonia espiritual o escatológica de Apocalipsis, la imagen que predomina propiamente es la imagen religiosa. Ahora, Dauris, hemos llegado al final también de nuestro programa. Tenemos que decirle algo a la gente que nos está escuchando, porque nosotros hicimos una pregunta: ¿cuál será el último imperio mundial? Y la gente dirá, bueno, nos hablaron de todo menos de eso. Yo creo que
todos los oyentes que nos han estado siguiendo de manera atenta ya pueden responder la pregunta, porque realmente la intención de este programa era eso, llegar hasta este punto sin desarrollar propiamente esa pregunta, pero dejándola respondida. ¿Cuál es el último gran imperio mundial? Bueno, Babilonia. Pero, ¿qué Babilonia? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el significado? ¿Qué conforma a Babilonia? Eso es lo que ya tú estás haciendo las preguntas para el siguiente tema. El siguiente tema, ese es lo que estaremos estudiando. Dauri, pero ante esta realidad, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes en términos de las implicaciones que esto tiene? Vemos que hay una historia, una narrativa en la Biblia que se va, un hilo conductor que se mantiene allí, y todo esto naturalmente es la mente magistral divina que está tejiendo esa historia con imágenes del pasado, lo que hace que Dios, en términos de la revelación del futuro, sea predecible. Claro. ¿En qué sentido? Porque lo que se revela del futuro está estructurado en un lenguaje que reengancha y conecta con el pasado. Por lo tanto, esas imágenes, una vez comprendidas, como la hemos estudiado aquí, nos dan oportunidad de interpretar adecuadamente las escenas del futuro. ¿Qué podríamos decirle a nuestros oyentes? Bueno, basado en lo que hemos estudiado en el día de hoy, podemos decirle a nuestros oyentes que aunque los poderes, cualquier poder pueda interponerse en tu relación con Dios o en tu adoración a Dios, tú debes siempre permanecer fiel. Y así como pasó con Daniel, así como pasó con los jóvenes hebreos, se trataba de imponer una religión sobre la fe de ellos. Y de igual manera, la fe en Dios no puede ser obligatoria, pero tu convicción de tu fe en Dios, las convicciones que tú tienes, debes ser fiel a esas convicciones y no permitir que alguien viole tu conciencia o que por tú no meterte en problemas, tú simplemente ser infiel a la fe que tú tienes. Mantente fiel en tus convicciones, aunque se promen los cielos y la tierra, y aunque cualquier gobierno pueda tratar de imponerse en esa fe que tú tienes. Trasladándome al libro de Apocalipsis, a ese escenario que es el peor de todo, en el capítulo 17, donde Babilonia está predominando, pero donde se está describiendo el juicio divino contra Babilonia. En el versículo 17 dice que Dios ha puesto en sus corazones, en el corazón de los reinos de la tierra, ejecutar lo que él quiso. Y eso es ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Dios no es el autor de esta amalgama de mal, pero el texto destaca la soberanía de Dios sobre los eventos humanos. Así que independientemente de lo que ocurrió en Babilonia, independientemente de lo que ocurrirá bajo el contexto y la gobernación de la nueva Babilonia de Apocalipsis, una cosa es segura: Dios no es ajeno a esas movidas políticas, religiosas. Dios no está de brazos cruzados ignorando la batalla que el pueblo de Dios tendrá que librar. Él será un protagonista que irá, como dice Jeremías, delante de nosotros como un poderoso gigante peleando nuestras batallas. La victoria del pueblo de Dios no es más que la victoria de Dios mismo sobre las fuerzas del mal en el tiempo del fin. Amén. Quiero dejarte esas palabras de ánimo, entendiendo que aunque vamos hacia un escenario político y religioso, ideológico muy complejo, la luz de Dios estará en la mente de sus hijos. Ellos entenderán, podrán comprender y formarán parte del lado correcto, el lado que triunfa finalmente con Dios como Rey y soberano absoluto. Que Dios pueda bendecir, y entonces nos veremos en nuestro próximo tema. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.